Y allí lo teníamos, amables televidentes, el anuncio del presidente de la República, Rafael Correa, el pasado sábado durante su último enlace ciudadano en torno a enviar reformas puntuales al Código de Trabajo vigente, con lo que ya no se trataría un proyecto normativo nuevo en esta materia. Para hablar precisamente sobre este tema nos acompaña ya Jaime Arciniega, él es presidente de la Confederación Sindical del Ecuador, a quien le damos la bienvenida aquí en el noticiero de la Televisión Legislativa. Muchas gracias, muy gentil por la invitación. Para un poco ir profundizando en este tema, ¿cómo asumen desde la Confederación Sindical del Ecuador este planteamiento formulado por el presidente de la República? Bueno, yo diría que muy importante, lo señalado por el señor presidente de la República, habida cuenta que inclusive en este mismo set, en algún momento, cuando usted me entrevistaba, le hacía referencia que al señor ministro Carlos Marx Carrasco le comentábamos de la importancia que tiene el revisar la legislación actual en perspectiva de construir un nuevo, o la otra alternativa que era reformar el actual código, que en esencia este código tiene un alto sentido de protección al trabajador, como la parte de la relación laboral, la parte más débil. En todo caso, nosotros valoramos lo señalado por el señor presidente de la República y estamos totalmente dispuestos a que podamos dialogar, porque efectivamente sí necesita el código actual modernizarse, necesita también, tener una mayor agilidad en los procesos administrativos, en lo que hace relación a las actividades que nosotros desarrollamos y requerimos de la autoridad agilidad en esos procesos. Por lo tanto, una modernización del Código del Trabajo se viene bien. Me alegro por sobre todas las cosas que el señor presidente haya tomado una decisión en este sentido. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con la construcción de la nueva propuesta normativa? Porque no es fácil construir un código de la naturaleza y la magnitud que tiene la legislación laboral. Sin desconocer la importancia que tiene el Código Monetario, la Ley de Aguas, este es un código para la gente. Pero se lo ha venido trabajando por meses. Sí, pero lamentablemente la propuesta que inició en el año 2010, tanto con el exministro Richard Espinosa, cuanto con el exministro ahora Francisco Vacas, evidentemente había una especie de secreto de Estado en el contenido del proyecto que ellos estaban manifestando. Por eso es que lo que hicieron es un poco traducir a la opinión pública 25 puntos que decían ellos eran los más relevantes. Los nudos críticos, por así decirlo. Yo no creo que hayan sido nudos críticos, porque en esencia esos 25 puntos tenían algunos de ellos temas totalmente intrascendentes, otros que le correspondían desde el ámbito administrativo nada más cumplir con lo que está establecido en la legislación actual. Y habían otras que desde nuestro punto de vista eran lesivas, que no estaban difundiéndose dentro de los 25, pero que estaban guardándose en reserva en el proyecto. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? El tema de la flexibilidad horaria no se hablaba dentro de los 25 puntos. Es decir, había la posibilidad, según la propuesta que nosotros llegamos a conocer, que un día podía trabajar el obrero o el trabajador 5 horas, mañana a lo mejor 8, pasado 10, luego bajarse a 6. Y luego eso se iba ajustando de alguna manera. Sí, entonces el tema era que no podían rebasar las 40 horas semanales, pero distribuidas en 5 días así de esa manera, pues obviamente eso trastocaba la lógica que se tiene de la distribución del día, 8 para trabajar, 8 para descansar y 8 para dedicarle a la familia. Y así como esos temas habían otros también que nosotros realmente teníamos mucha preocupación, pero hay que señalarlo también, el ministro actual, me refiero al ministro Carrasco, tuvo la apertura al diálogo respecto de los contenidos de ese proyecto que él lo llamó borrador. Hicimos un análisis, un estudio de derecho comparado entre la legislación vigente, la propuesta esta que era borrador, y las observaciones que los entregamos tanto al señor presidente de la República, lo ingresamos por recepción de documentos a la Comisión Especializada de Derechos de los Trabajadores y por supuesto al señor ministro de Relaciones Laborales. Nos alegra por sobre todas las cosas de que por sí
ya se retomaría la propia razón social, porque si hablamos de Código de Trabajo estamos hablando del Ministerio de Trabajo, que es lo que nosotros habíamos señalado en su oportunidad. Por lo tanto, hablar solamente de Código de Relaciones Laborales, cuando la Constitución establece un ámbito mucho más amplio de reconocer al trabajo, inclusive el trabajo no remunerado del hogar, los trabajadores que están en la informalidad o como artesanos. Entonces yo creo que es importante, esto nos da un buen espacio en el cual el gobierno, los trabajadores y aún los empleadores nos sentemos a revisar cuáles son las partes débiles que tiene la actual legislación para entonces apuntalar aquello, y lo otro es lo que requiere modernizar y actualizar, pues hay que hacerlo. Y ya vamos a profundizar en aquello. Ahora, el presidente de la República justificó este anuncio en el sentido de que no se buscará un poco desgastar al gobierno, a propósito de lo que fueron las movilizaciones el pasado 17 de septiembre, convocada precisamente por el Frente Unitario de Trabajadores en rechazo, entre otros aspectos, al nuevo Código de Trabajo. Bueno, el presidente de la República y el propio ministro ha señalado claramente que no había un proyecto, había un borrador, y además de ese borrador prácticamente estaba desechado, porque el propio ministro, a decir de sus propias palabras, hacía referencia a que se habían provocado alrededor o más de 200 modificaciones a aquello que se lo llamó borrador. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, y por eso es que no participamos en las movilizaciones, habida cuenta de decir, sobre la base de qué vamos a movilizarnos si no hay realmente un proyecto. No había un documento oficial en concreto. No había, exactamente, no había, y eso lo hemos escuchado también al señor presidente de la República. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, si estamos dialogando con el gobierno para construir una legislación, ahora una reforma a la legislación, pues absurdo sería, decíamos nosotros, respetando las opiniones del otro sector, dijimos, ¿cómo vamos a salir a una movilización si no hay proyecto? Y por lo tanto, si estamos dialogando, sería un poco contraproducente que estando dialogando salgamos también a las calles. Entonces, yo creo que la reforma que se está planteando nos llama a todos quienes estamos involucrados en las actividades laborales a poner todo nuestro mejor y mayor de nuestras capacidades para lograr entonces construir un código, reforma, obviamente, una reforma del código que aliente a la protección del trabajador, pero también sin despreocupar al empleador. Y por lo tanto el gobierno tiene, el Estado como tal, tiene, digo, una enorme responsabilidad de hacer esas reformas que se ajusten a las necesidades que el mundo del trabajo demanda. Ahora bien, el presidente Correa anticipó ya de alguna manera entre las reformas puntuales y urgentes que se realizarían el tema de evitar los despidos para el caso de las mujeres embarazadas. ¿Qué decir sobre este aspecto y qué otros elementos, a su criterio, por ejemplo, deberían entrar en esta propuesta reformatoria? Mire, si bien es cierto, nosotros habíamos analizado el tema de la mayor protección que se decía para la mujer embarazada o la mujer que dé a luz. La actual legislación dice que si hay un despido en ese sentido, el empleador tiene que pagar 1 año. ¿Qué se decía en el borrador? Ya no 1 año, sino 2 años. Nosotros hemos señalado claramente que uno de los factores fundamentales para la estabilidad de la familia es la estabilidad en el trabajo del padre de familia en este caso. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Hay que apuntalar el tema de la estabilidad. Nosotros en principio hablábamos de la estabilidad indefinida, que no va solamente para el tema de la mujer, sino para todos, buscando la protección de la familia. Y ahí hubo un tema interesante que el ministro planteó y decía el despido justificado, porque tampoco se puede dejar al libre albedrío, ¿no es cierto? Mejor dicho, no podemos dejarle al trabajador a que cometa cualquier error en contra de la empresa o del propio empresario. Tienen que haber razones que justifiquen para el despido. Entonces, efectivamente, tal como establece el artículo 172 del Código, si el trabajador incurre en una violación a ese artículo, pues el empleador puede despedirlo. En los actuales momentos, el ministro, por lo menos de lo que nos había hablado, le dio un vuelco mucho más importante todavía. Decía, sí, el despido justificado y el despido nulo. Si es que no justifica el empleador y no le restituye al trabajador al trabajo, el empleador puede estar sujeto de una acción de carácter penal. Y por lo tanto, al declarar el despido nulo, el empleador está en la obligación de restituir. Si esa es la línea del gobierno, por lo menos así dicho por el señor ministro, pues ministro y presidente tendrá todo, absolutamente todo nuestro apoyo,
sin que esto implique, como digo, el abuso de los trabajadores. Hay que normar también para establecer las sanciones respectivas. Porque se ha mencionado que esto sería independiente de los valores que los empleadores en este caso paguen a sus trabajadores, en este caso a sus trabajadoras. Bueno, ¿qué interesa al trabajador? Desde nuestro punto de vista decimos la estabilidad. ¿Qué otro tema es importante? Por ejemplo, corregir las falencias que tenemos en los contratos de plazo fijo con los periodos de prueba. ¿Qué es lo que se decía? En la actual legislación usted tiene un contrato de plazo fijo de 1 año y puede ampliarlo a 2 años. Pero en el contrato de plazo fijo de 1 año hay un periodo de prueba de 3 meses. En algún momento se pensó que era más beneficioso para el trabajador ampliarle a 6 meses el plazo, el periodo de prueba. Y nosotros le habíamos dicho al señor ministro, es al revés. Porque mientras usted amplía más el periodo de prueba, menos estabilidad tiene ese trabajador. Por lo tanto, más bien hay que reducir. Y el señor ministro, ya un poco analizando el tema, dijo, bueno, tienen razón. Yo creo que si nosotros le bajamos a 1 mes, a ningún empleador se le puede volver atractivo de contratarle para 1 año y a 1 mes despedirlo. Porque al contrario, si en la propuesta original era 6 meses, pues muchas gracias, yo le contrato por 6 meses y cada 6 meses lo estoy votando. Claro. Entonces hay cosas en las cuales tenemos alguna experiencia nosotros en el decorrer del tiempo. Por lo cual ustedes demandan ser parte de los diálogos. Efectivamente, yo creo que una ley de esta naturaleza debe tener la mayor, tranquilidad para sentarse, analizar, para valorar, para recoger experiencias y plantear una legislación. Y tampoco es cuestión de tiempo, porque de repente nosotros podíamos apreciar de que si el Ministerio de Relaciones por un lado, la Comisión por otro lado, y queremos presentarle en el mes de agosto, después en septiembre, después en octubre, noviembre, y así no es cuestión de velocidad, es cuestión de serenidad, de sensatez, del mejor aporte de las experiencias que tenemos los sectores. Sin duda este tema es tan amplio, Jaime, que se me quedan algunas preguntas en el aire, pero en todo caso le comprometemos para que nos siga acompañando en este espacio informativo. Agradecerle la gentileza suya, no faltaba más, estaremos tantas veces que ustedes nos requieran. Muchísimas gracias. Era Jaime Arciniega, él es presidente de la Confederación Sindical del Ecuador, con quien hemos dialogado en torno al Código del Trabajo. Es tiempo de una pausa, amigos, no se vayan, enseguida continuamos con más información.